mentira a través de indicadores conductuales. El analizar la conducta de nuestros semejantes, entender el porqué de ciertas posturas, la dirección del pecho, piernas y rostro, la inclinación de la cabeza, la relación de las manos con el resto del cuerpo, si es la izquierda o la derecha, si presenta una postura abierta o cerrada, si se acerca o aleja, tanto las miradas, el saludo, entre algunos otros signos gestuales que podríamos identificar, nos permite saber la disposición que una persona tiene frente a la otra, su ventaja, personalidad y quizá hasta pueda ayudar a determinar las verdaderas intenciones de las personas con las que interactuamos. Es de interés, sea porque necesitamos algo de esas personas o porque ellas requieren algo de nosotros. Pues, al final de cuentas, la mayoría busca un beneficio personal. En la sociedad actual, la buena fe ya dista de emplear. Jurídicamente incluso no es eximente de responsabilidad. Entonces, en las interacciones humanas, evitar guiarse únicamente de las palabras nos puede brindar la oportunidad de descubrir, prevenir o evitar situaciones no gratas. Centrando la idea en lo que respecta a una investigación criminal, la detección de la mentira a través de los indicadores conductuales parte del estudio del comportamiento del sospechoso. En tiempos actuales, se han desarrollado diferentes técnicas y se han dado avances tecnológicos para el estudio del comportamiento humano. En el contexto de la identificación de la mentira, un ejemplo es la grabación en una entrevista, ya que permite tener la oportunidad de reproducirla cuantas veces sea necesario, pausar el punto de interés y enfocarse en las reacciones frente a los estímulos. De manera personal, puedo señalar que a través del análisis de más de 2000 grabaciones en entrevistas, en las que preponderé internalizar el sentido cognitivo de los sujetos de estudio para analizar e interpretar la conducta antisocial negada, documentar el comportamiento de dichos individuos a prueba ante estímulos determinados, consiguiendo conclusiones de la comparativa de las investigaciones de Bidwister y Philippe Turchet. El primero sobre la kinesis, el análisis de la comunicación no verbal, y el segundo con el método sinergológico, la técnica para identificar movimientos y posturas. De ahí los siguientes resultados. A la comunicación que realizamos sin el uso de las palabras popularmente se le conoce como lenguaje no verbal. Me refiero a esa comunicación que no expresamos con las palabras, pero sí de manera corporal, como lo son los movimientos, gestos, posturas, la expresión facial, contacto visual, el saludo, tocamientos, olores, colores, proxémicas, el paralenguaje, etc. La comunicación corporal se conjuga de una serie de mensajes tanto conscientes como inconscientes. En algunos casos innata, en otros imitativa, en otras guiadas y hasta impuestas, pero ¿cuánto usamos estos canales de comunicación? Bidwiser considera que el hombre es un ser multisensorial. Algunas veces se expresa con palabras. Es así como en la generalidad, los especialistas consideran que la mayor parte de la comunicación la realizamos sin utilizar las palabras. En el campo de las investigaciones es algo que se ha podido comprobar, pero incluso en la vida cotidiana, basta con que observemos el comportamiento de las personas en similares situaciones. Cada una toma posturas diferentes. En cada uno acontece en su mente una interpretación distinta que, sin embargo, y sin que quizás seamos conscientes, damos signos delatores de ello. Lo subjetivo pasa a ser objetivo. No puedo ver las ideas, pero sí la manifestación de ellas en los movimientos y posturas del cuerpo. Philip Turchet refiere, nuestros gestos inconscientes son el grito de nuestros pensamientos, su expresión. Son la válvula de las emociones que las situaciones impiden traducir verbalmente y que, sin embargo, han nacido con la fuerza de impulsos eléctricos y químicos en nuestro cerebro. El pensamiento reprimido se puede leer así en el cuerpo gracias a él. A través de la comunicación corporal, los seres humanos nos comunicamos utilizando diversos canales. El análisis de los mismos arroja información sumamente importante, pero hay que considerar diversos elementos para que la percepción sea la correcta. De no ser así, los resultados no serán confiables. Además, es necesario no solo identificar los indicios de mentira del evaluado, sino direccionarlos al cumplimiento del objetivo. Saber qué pasó, tomando en consideración el contexto, la situación y el ambiente, además de darle significado a la información. El inicio del estudio del sujeto se realiza al analizar sus posturas. Esta parte no lleva más complicación, porque de forma general estas pueden ser abiertas o cerradas, pero después es necesario particularizar cada movimiento y darle interpretación.
¿Cuál es el entorno en el que se manifiesta la información? La línea base del evaluado, es decir, su reacción ante determinados estímulos y el saber ante el estudio del mismo, la forma en la que reacciona ante ellos. Todos tenemos una norma corporal. Se deberá encontrar la del evaluado. Esta información se analiza al momento en el que se internaliza el estímulo y se considera solo en conjunto, como un agrupamiento ante la defensa de la negación. Tomemos en cuenta qué lado del cuerpo está utilizando para comunicarse. Como ejemplo, encontramos que en la programación neurolingüística, el hemisferio izquierdo del cerebro se refleja el estado emocional, mientras que del derecho, lo racional, además de tomar en cuenta su sistema representativo. Si bien todos nos comunicamos y percibimos de manera auditiva, kinestésica o visual, uno de ellos dominará. Se debe considerar la información según la etapa de la entrevista en la que nos encontremos, la distancia que decidimos interactuar, el lugar, el momento, el tema, la empatía, entre algunos otros elementos. El estudio de los indicadores conductuales no solo puede servir para detectar la mentira, sino incluso para prevenir conductas delictivas identificando las posturas y gestos corporales de quien pretende actuar en contra de nosotros. Imaginemos prevenir conductas delictivas que nos laceren, ubicar a quienes pretenden atentar contra su propia vida, sacar ventaja en una negociación, en el cortejo, establecer la veracidad de las personas que interactúan con nosotros o de quienes se tienen que valorar su dicho al estar en una investigación interna o en un juicio. Supongamos que el Ministerio Público y la policía son expertos en este ámbito, o que aprovechando el principio de inmediatez en los juicios orales, los jueces también lo sean. Se convertiría en una excelente herramienta en la persecución, procuración e impartición de justicia. Para Zuckerman, De Pablo y Rosenthal, la acción de mentir se acompaña de correspondencia que dejan signos conductuales observables. Cuando se presenta la mentira hay emociones, carga cognitiva, habrá un intento de control de la conducta y la presencia de reacciones fisiológicas. Al respecto, la manifestación de la conducta del adulto tiene su origen en la niñez. Como adultos intentamos frenar las mentiras de los niños. Se enseña al niño que mentir es algo malo y en caso de hacerlo habrá consecuencias derivadas por el mal comportamiento y por las causas, obviamente, de haberlo hecho. Lo que puede ocasionar que en el menor se dé una serie de emociones como el miedo, enojo, pena, vergüenza, culpa y remordimiento, exactamente como le ocurrirá al adulto. Motivo por el cual el que miente experimenta una serie de emociones producto de la propia mentira o de la posibilidad de que se descubra su mentira, produciendo una mayor carga cognitiva. Recordemos que es más fácil hablar con la verdad que mentir, ya que mentir ocasiona que el cerebro funcione diferente, generando un mayor consumo de energía. Además, se presentan cambios fisiológicos ante la liberación de neurotransmisores, lo que provoca que no podamos controlar nuestro confort. Con ello, una incomodidad en el mentiroso por aspirar a ocultar el engaño, manifestándose así ciertas conductas observables. En todo acontecer de la vida presentamos emociones. Estas tienen una función. Señaló Trotsky, las emociones tienen mucha importancia para el ser humano, ya que son las responsables de guiar y controlar nuestra conducta. El lenguaje corporal está ligado a las emociones, se expresa de manera visible al ser en ocasiones inconsciente y espontáneo. Las palabras pueden tener un sentido, el cuerpo de quien intenta engañar, otro. Aunque se elijan las palabras, la comunicación corporal será más difícil de controlar. Referente a la carga cognitiva, quien decide hablar con mentiras presenta un mayor consumo de energía en el cerebro, porque mentir implica acomodar ideas, forzar la mente para crear un guión a una historia ficticia, buscar coherencia, recordar invenciones, estar preparado para seguir mintiendo mientras surgen nuevas dudas del interrogador. Es así como en el caso de que el cazador de mentiras establezca mayor énfasis en los puntos incoherentes y confusos, el mentiroso se verá obligado a intentar dar sentido a su diálogo. En el intento mostrará signos delatores ante la imposibilidad de actuar de manera natural. Es poco probable que no muestre su incomodidad corpórea ante su intento de controlarse. Ahora bien, nuestras emociones pueden moldear nuestra conducta. Estados como la preocupación, nerviosismo, tristeza, entre otros, colocan al cuerpo en determinada posición ante los demás. Pero también ocurre con la mentira, pues, como se ha señalado, produce emociones y el significado social que le damos es que es incorrecto. Y quien decidió realizar esa conducta debe ser castigado. Motivo por el cual el mentiroso intenta controlar la emoción, postura y cognición. Sobre estos tres puntos, te dejo el enlace de un video en el que expandimos la información al respecto. Cuando es consciente de ello, lo hará para intentar convencer o
para ocultar esos signos que lo delatan, de ser inconsciente porque existe una incomodidad en el individuo. Esto al saber que al ser descubierta la verdad tendrá consecuencias. Sabe que mentir es incorrecto socialmente, pero quizá lo que más le preocupará es dejar una imagen afectada, verse mal ante los demás. Concluyendo, la mentira produce incomodidad, misma que se puede leer en el cuerpo del sujeto que desplazó una conducta antisocial y lo está negando. El método de Turchet para leer la mente es sumamente lógico y efectivo, porque nuestros movimientos tienen una función, un picor ante la incomodidad, la fijación por la reflexión y la caricia ante el anhelo de algo o alguien. Además de identificar el micromovimiento y determinar si es picor, caricia o fijación, se tiene que tomar en cuenta la mano con la que se realizó, la dirección y la zona del cuerpo en el que se presenta, la significación de cada parte del cuerpo y la forma del movimiento. Señala el mismo Turchet. El mentiroso muestra su desacuerdo en su cabeza y en su cuerpo, más que aceptar tácitamente y sin decir nada lo que las palabras del otro le imponen. Leer a las personas no es un truco. No se emplea el sentimiento por parte del cazador de mentiras, ni sus prejuicios, complejos, miedos, angustias. No, se libera de toda información proyectada. Y como en toda técnica, se siguen las reglas, etapas concatenadas que en todo proceso debemos respetar, señala Turchet. El gesto revela lo que el cerebro piensa y no dice. Es así como los movimientos de las personas tienen un motivante, presentan una causa, se realizan por un factor. Te recuerdo, seguimos estudiando la conducta criminal. Adiós.